Bienvenidos a un nuevo episodio donde vamos a tratar la impactante verdad de los iPhone 15, a fondo cada uno de los detalles. Pero antes me gustaría dedicar un segundo de silencio para dos muertes, para dos elementos que han terminado históricos de Apple. Por lo tanto, un segundo de silencio. ¿Y a qué? Al puerto Lightning, finalmente eliminado por fin, y al horrible Notch. Adiós Notch será recordado como un oscuro momento del diseño, de la etapa de diseño de Apple. Sin embargo, no son los únicos temas oscuros y negativos que vamos a analizar en este episodio. Por lo tanto, comencemos. Comenzamos con el iPhone 15 y 15 Plus. En ambos casos, como siempre, 6.1 y 6.7 pulgadas con un panel totalmente actualizado. Por primera vez, y como te contaba, se elimina el notch y se incorpora la isla dinámica. Un panel que tiene un tope máximo de 2000 nits en una media de 1600, con Super Retina XDR y tecnología OLED. Y no te olvides, tiene 10 bits y soporte Dolby Vision, por lo tanto un panel bastante correcto. Sin embargo, recuerda que todo lo que te estoy diciendo al principio es lo bueno sobre estas unidades. Presentaron una nueva versión del chip de Ultra Wideband, el chip de localización con mayor precisión. Ahora se pueden identificar incluso dos iPhone en condiciones de, por ejemplo, estás en un festival, en un evento, en la feria y tu pareja quiere mostrarte una cartera que acaba de comprar. Bueno, vos la podrías localizar si es que querés encontrarla en ese tumulto y vas y ves qué cartera quiere comprar o lo que quiera comprar. Entonces esta nueva localización tiene, y esto además me parece un punto muy importante para comentar, no viola políticas de privacidad porque se activa y desactiva en cada caso con autorización de ambas partes. Esta nueva tecnología va a estar disponible también en otras unidades. Pasemos a las cámaras del 15 y 15 Plus con un nuevo sensor de 48 megapíxeles. Hay un montón de cosas para comentar en este aspecto, pero el nuevo motor permite que ahora, a partir de las fotografías de ultra alta resolución, utilizando siempre la tecnología tetrapíxel, es decir, que cada uno de los píxeles del sensor de 48 megapíxeles en doble muestreo van a generar una foto, a diferencia del año pasado, este año de 24 megapíxeles en ultra alta resolución, con un nivel de detalle que aparentemente sería sorprendente. En muy poco tiempo recibo el iPhone y te voy a contar si eso es así. Y esto es una actualización de software, o sea, no hay nada nuevo en el hardware que sea diferente, pero el nuevo sistema del motor actualizado va a combinar mayor cantidad de muestreos para que la exposición, esto tiene impacto en varias áreas. Por un lado la ultra alta resolución, pero para el otro lado el nuevo Smart HDR, que es un sistema por el cual logran High Dynamic Range, es decir, por ejemplo en esta fotografía que estás viendo, en el margen superior izquierdo el delicado balance de la temperatura de color del sol en el cabello de la modelo y a la derecha se retiene el cielo azul. Sin embargo, toda su piel y la variación colorimétrica se mantienen a lo largo de toda la imagen. En todos los ejemplos que estamos viendo es realmente impactante y este balance de tecnología de hardware que tienen muy optimizado con estos motores neuronales basados en los silicon que tienen y en el software realmente entregan las mejores fotografías de la industria. En este caso y gracias al cambio del panel se incorpora una cámara frontal True Depth con, y esto es muy importante, por primera vez al igual que el año pasado con la serie Pro y Pro Max del 14, una cámara con enfoque real. Esto va a permitir que tengas bokeh en la cámara frontal, es decir, las selfies van a otro nivel. Se incorporan dos funciones en la entrada de línea y esto es muy importante. Ya te decía que tenemos un nuevo sensor de 48 megapíxeles, lo que permite un mayor muestreo. Ese raster ampliado permite, por un lado, en 4K modo cine y por el otro lado, modo acción. En ambos casos no informaron si había una actualización en relación al año pasado. Por lo tanto, asumimos que se mantienen igual, obteniendo 4K en cine y 2.9 a 2.7 por estabilización en modo acción. Esta parte me ha impactado muchísimo. A partir de los algoritmos de identificación de siluetas, tanto para personas, para figuras, para objetos como para mascotas, podés sacar una fotografía normal. Ya ni siquiera pensás en el modo retrato. El sistema computacional identifica los patrones en la fotografía y te permite luego
que esa misma imagen se comporte como un retrato. Y esto no es lo mejor, sino que además te permite decidir el punto de enfoque y el desenfoque por bokeh en cualquier momento. Es decir, que sacas una fotografía normal que mágicamente por postproducción se convierte en modo retrato y te permite enfocar, por ejemplo, como en este caso, a la modelo que está en el frente o a la modelo que está por detrás. En cualquiera de los dos casos se pondrá fuera de foco la parte complementaria y podés ajustar el índice de desenfoque en cualquier momento. Mirá, se comporta como el modo cine, pero en modo fotográfico. Ni siquiera tenés que decirle que es modo retrato. Por otra parte, el iPhone en 15 y 15 Plus cambia su diseño. Mantiene la aleación de aluminio, pero en este caso tiene un microcoating de partículas que lo vuelven una terminación mucho más confortable con ligeros bordes redondeados. La pieza de atrás es un vidrio de una sola parte compuesto por el camera bump, es decir, la elevación de las lentes y toda la estructura en frosted glass, es decir, este esmerilado que por micropartículas logra el tinte. Esto tiene un gran beneficio en la durabilidad, en la resistencia y en este caso del 15 y 15 Plus el aluminio es de una sola pieza. Entonces obtenés una unidad mucho más íntegra ante golpes y con mejor durabilidad. Incorporando también, como te decía, muerte al Lightning, USB del tipo C con la posibilidad de hacer carga reversa. Por ejemplo, si te compras los nuevos AirPods que tienen terminal USB del tipo C, podés utilizar el mismo iPhone para cargarlos. Eso es en gran medida lo que tienen. Uno de los detalles que me gustaría resaltar es que el sensor principal de la cámara de 48 megapíxeles tiene un X y 2X, algo que se incorporó en el año pasado en los 14 Pro y Pro Max. Y debes tener en cuenta este detalle que es muy importante, una apertura de 1.6, por lo tanto es una lente muy luminosa. En un X tenemos un equivalente de 26 milímetros y en 2X 52 milímetros. El estándar fotográfico profesional es el famoso Nifty 50. Los que saben de fotografía saben de qué hablo, pero el estándar está dado por 50 milímetros. En 2X, que es la lente perfecta para utilizar, vas a tener 52 milímetros, que es un equivalente muy confortable para retratos de alta calidad. Un detalle obvio es que en ambos casos, tanto en un X como en 2X, mantenés la apertura de 1.6. Y un detalle también importante es que en modo video puedes hacer el zoom entre un X y 2X de manera dinámica sin pérdida de calidad. Por lo tanto, por primera vez en la entrada de los iPhone en el 15 y 15 Plus tendrías tres cámaras traseras, 0.5 ultra gran angular, un X y 2X. Si bien un X y 2X es una simulación por cropeo, es decir, por recorte del mismo sensor. Pero no todo fue bueno. Ahora hablemos de lo malo del 15 y 15 Plus. El panel que te conté, hermoso, con hasta 2000 nits, que tiene isla dinámica, tiene una tasa de refresco de 60 Hz. ¿Podés creer? Estamos en el 2023 y presentamos unidades que tienen una tasa de refresco de 60 Hz. Es incomprensible. Por lo menos si no querés competir con el segmento profesional, deberías haberlo llevado a 90 Hz. Pero no puedo creer, 60 es casi ridículo para uno de estos teléfonos. Y hablando de eso, permanece con la capacidad de almacenamiento de entrada de la línea en 128 GB. Es incomprensible. 128 GB con lo que ocupa el sistema operativo y apenas un par de aplicaciones. No puede creerse que Apple tome esas decisiones en contra de sus propios usuarios. Y eso no es todo. Te voy a explicar cómo impacta la decisión de mantener el mismo silicon del año pasado. Por un lado mantiene las mismas especificaciones, pero tenés que tener en cuenta algo. Si el año pasado teníamos Lightning y el silicon es el mismo, la tasa máxima de transferencia será compatible con USB 2.0. Por lo tanto, te pusieron un puerto USB del tipo C, pero no tiene los beneficios del USB del tipo C, porque el silicon y el sistema de administración de entrada y salida no lo soportan, sino que el protocolo que mantiene, a pesar de tener un terminal USB del tipo C, es 2.0, así que no vas a tener una ventaja, ni en la velocidad de carga, ni en la velocidad de transferencia de archivos. Permanece en 2.0, si bien sí tiene la suerte de tener mayor compatibilidad porque el resto del ecosistema utiliza USB del tipo C, no va a ser un beneficio real de tasas de transferencia ni de velocidad de carga. Pero esto lo vamos a retomar en un par de segundos porque quiero hablarte de todo lo bueno que se presentó para el 15 Pro y 15 Pro Max. A ver, comencemos. Sí, cuerpo de titanio.
una aleación magnífica, la misma que se usa en las estaciones espaciales y en el rover de la Luna, una aleación que tiene mayor durabilidad y realmente mucho más liviana, una distribución térmica eficiente y una terminación por capas alineadas y alisadas con un extrude delicadísimo de bordes redondeados. Los colores son francamente atractivos y a diferencia de los pálidos colores pasteles de los 5 modelos del 15 y 15 Plus que tenías esos colores un poquito lavaditos, en este caso son colores muy intensos. La aleación de titanio le da este terminado realmente premium, es un producto de altísima gama y se lo nota durante todo el proceso, incorporando en el lateral un cambio de diseño total. Se modifica el switch tal como fueron los rumores. Hasta ahora todo lo que se dijo se cumplieron en un 100% con los rumores, y ese switch que se utilizaba para fijar la rotación o para silenciar el móvil cambia de esa forma a un botón con respuestas ápticas que tiene un comportamiento planar por el cual vos podés definir distintas acciones. De hecho, todas estas acciones. Entonces lo podés utilizar para lo que se te ocurra, con configuraciones bastante particulares y para el uso en distintos contextos. El panel, bueno, lo único que modifica del panel son los bordes. Pasan de 2.2 milímetros a 1.5 milímetros. Son realmente pequeños, dando una experiencia mucho más inmersiva. Se mantiene la isla dinámica con todo lo negativo que eso implica, porque para muchos contenidos está ahí molestando y no se la puede evitar porque está bastante separada del borde y sí afecta. Y si estás leyendo un contenido, sí, afecta con las letras y con el tiempo de lectura. Pasando a una de las cuestiones tal vez más interesantes de toda la presentación, y hay mucho contenido oculto en lo que te voy a explicar. El A17 Pro. Primero que nada, sí, es el primer silicon que están incorporando en un móvil que tiene la frase Pro. Y eso está justificado, vamos a reconocérselo, está justificado. Por un lado, un salto evolutivo muy grande, 3 nanómetros de densidad, incorporando la mayor cantidad de transistores de todos los silicons de la historia móvil de Apple. 8 GB de RAM con 6 CPU. Ten en cuenta, los 6 se distribuyen de la misma manera que siempre. Son 2 de alta performance, es decir, esos son los potentes, son los más potentes que han incorporado en un móvil, y 4 de alta eficiencia. Esos 4 van a tener una distribución mucho más balanceada en relación del consumo. La idea es que la batería te dure más tiempo, ya que estos tienen un manejo eficiente de la energía. No son tan poderosos como los dos principales, pero en combinación por distribución de tareas, los 6 funcionan muy bien. Pasando a una de las cuestiones que me parece muy destacable. Ya lo venían haciendo, pero vamos a hacer un apartado en que han dedicado motores de encode y decode de video y de motores gráficos bastante eficientes. Y hablando de motores gráficos, el sistema de GPU es bestial. O sea, en esto quiero ser muy claro, es sorprendente, está muy bien. La capacidad de ray tracing, que es la cantidad de veces que va a iterar la luz en una misma escena, se produce en el mismo iPhone. A ver, ¿ves esta imagen? Fíjate cuando empieza a rebotar la luz. La calidad de renderizado es sorprendente, pasando de apenas 3, 4, 5 fotogramas a 30 fotogramas en la misma unidad, lo que nos permite usar juegos de alta calidad. Ellos dicen casi nivel consola. Bueno, debemos darle la posibilidad de que lucen muy bien, incorporando juegos realmente impactantes. Sobre los juegos y la capacidad posible de lo que presenta vuelvo en un segundo, porque te sigo contando del A17, que por primera vez incluye, a diferencia del A16 de los 15 y 15 Plus, el puerto administrado USB 3.0. En este caso ese puerto sí está en el silicon y sí obtiene tasas de transferencia de 10 gigabits. El 15 Pro y Pro Max tienen un puerto real USB del tipo C con estándar 3.0, lo que esperábamos en toda la línea. Solamente y en 3.0 está en la serie profesional. Como te explicaba, el soporte que tiene es interno y real. ¿Te acordás que hace un segundo te dije que ahora te iba a contar algo de los juegos? Lo que implica que podés conectar, por ejemplo, un monitor externo. Pensá este escenario. Te pones el último Resident Evil, lo conectás a un monitor gigante 4K y utilizás el mando, el control de tu consola preferida. Sí, tu iPhone se comporta como una consola de juegos.
espero que eso esté pleno. Pero además va a soportar el uso de múltiples unidades. Gracias a su veloz tasa de transferencia, le podrías poner un disco externo y grabar en 4K 60 fotogramas ProRes Dolby Vision 10 bits. ¡Wow! Lo que acabo de decir es muy grosso, cumpliendo con los estándares de cine. ¿Querés un estándar más? Log. Podés grabar en formato de color plano para luego hacer postproducción colorimétrica. Y lo que hablan del flujo de trabajo profesional en cine implica que vos puedas grabar directamente en tu iPhone al disco rígido externo, termina la grabación, sacás el disco rígido y no tenés que transferir nada. Lo pones en tu Mac o en tu iPad y ya estás editando. ¿Escuchaste lo que te dije? Un salto evolutivo muy grande y es todo gracias al Pro del A17 Pro. Pero vamos a seguir hablando de las lentes. La cámara principal incorporan, gracias al sensor de 48 megapíxeles, un sistema integrado de simulación de lentes equivalentes, lo que permite un rango de 24, 28 y hasta 35 milímetros. En el caso del 15 Pro, un zoom óptico de 3x, estabilizado por una combinación de OIS, es decir, Sensor Shifting y Optical Image Stabilization, combinado con estabilización por software. Eso hace que el video y la fotografía estén muy estables al momento del disparo y evita el famoso movimiento molesto que quedan desenfocadas. Pero eso no es lo mejor. Escucha esto. El 15 Pro Max incluye 5X, es decir, un equivalente de 120 milímetros con tetraprisma. A ver, te lo explico. Es un componente de 4 etapas de rebote y magnificación ampliada. Cada uno de los rebotes incrementa de a un X. Tiene 4 vidrios reflectivos internos y el último inunda el sensor de luz. ¿Qué quiere decir? Que además de rebotar en cada uno de esos rebotes, que son 4 niveles de rebote hasta llegar al sensor, amplía un X, lo que te da combinado 5X, en un espacio muy chiquitito. La comparativa con una lente de 120 milímetros es sorprendente, pero te voy a decir algo, para los que saben de fotografía saben de lo que hablo. Un estándar de una lente de 24 a 120 o una lente promedio de 120 milímetros tiene una apertura, una muy buena lente, bastante cara. Tiene una apertura de 5.6 o incluso 8, puede ser 9, 12, o sea, son lentes muy oscuras. Pero la lente 5X del 15 Pro Max es de 2.8, súper abierta, lo que va a implicar que a pesar de que estás en 5X de zoom sea muy luminoso. Pero si vos multiplicás el zoom por la distancia, pequeños movimientos van a hacer que se mueva mucho. Entonces, en el caso del Pro Max, escuchá esto porque está buenísimo, le incorporaron estabilización tridimensional. Es decir, que el Sensor Shifting tiene estabilización horizontal, estabilización vertical y estabilización en I. Combinados los tres con 10.000 microajustes por segundo, va a ser la lente zoom más estabilizada de la historia del iPhone. Pero eso no es lo mejor. Le incluyeron estos intermedios combinados por simulación de milímetros. Entonces tendrías en tu iPhone, por ejemplo en el tope de línea, en el 15 Pro Max, 7 lentes traseras. Y te las paso a decir. El macro, 13 milímetros, 24 milímetros, 28 milímetros, 35 milímetros, 48 milímetros y 120 milímetros. Ni te imaginas el valor que hay si tuvieras que comprar esas lentes para cada una de las etapas. Y en este caso las tenés dinámicamente. Los estadios intermedios están oprimiendo el 1X, luego tenés el 2X y el 5X en la lente complementaria o 3X en la versión Pro. Como habrás visto, te resumí casi todo lo bueno, pero queda un único detalle extra, que es la posibilidad de grabación espacial. Utilizando las dos lentes laterales, en este modo apaisado vas a poder grabar estereografías, es decir, utilizando la combinación de esas dos lentes que están ligeramente desfasadas, se compone una imagen tridimensional para que disfrutes, por ejemplo con las futuras Vision Pro. Esa imagen va a tener un cambio de perspectiva porque toma dos imágenes en simultáneo que se combinan en una sola imagen tridimensional. Y eso fue lo bueno. Ahora se viene lo malo. ¿En serio, Apple, me incluiste en el tope de línea el USB 3.0? Lo esperábamos en los entrada de línea. Estamos en 2023, todos tienen. Y no hablo de la competencia, hablo de todos los productos de Apple tienen Thunderbolt, USB 4.0. Lo traen las MacBook, lo trae mi iPad Pro, lo traen todos.
no me incluiste un Thunderbolt 4.0, en solamente tengo 3.0 en el más caro de todos y en el resto tengo USB 2.0, eso es francamente decepcionante. Hablando de lo negativo del zoom, a ver, te conté todo lo positivo, pero el zoom se esperaba un zoom de 10x. Está bien, me diste 5x, 120 milímetros es un zoom utilizable en muchas condiciones, me parece bien. Es un típico zoom para eventos de acción, para belleza, para retratos a distancia, para poder aplanar las figuras, o sea, muchos escenarios en los que lo puedes utilizar. Pero esta tecnología de tetraprisma que han decidido tiene sus cosas negativas, porque en lo que mide el iPhone de profundidad estamos al límite. Es decir, que con esta tecnología que han decidido salió y termina ahí. No hay posibilidad de ampliación. Y hablando de ese tipo de simulaciones y de destrucciones, la cámara espacial que presentaron a partir de la grabación es un buen truco, porque grabar el cumpleaños de tu hijo con el Vision Pro puesto es un poquito ridículo. Toda tu familia te va a ver a partir de la pantallita y vos tenés puesto semejantes gafas para grabar el cumpleaños. Entonces sí es más lógico. Sin embargo, dos detalles para que tengas en cuenta. Esta es una verdadera cámara 3D. Fíjate la distancia que hay entre las lentes. La distancia es la misma distancia de mis ojos y la estereografía, al igual que la grabación en las Vision Pro, es real. Pero entre las dos lentes que decidieron en este formato que estás viendo ahora, ni siquiera tienen la misma calidad ni el mismo registro. No tienen la misma apertura ni son lentes equivalentes. Por lo tanto va a ser una simulación. A ver, ¿es interesante tenerla? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero tengan presente que la estereografía va a ser bastante poco profunda, porque no hay diferencia entre las dos lentes en relación a tus ojos. Y hablando de cosas que desilusionan, la grabación ampliada, como te decía, de 4K a 60 fotogramas en ProRes Dolby Vision 10 bits, solo se lograría si pones un disco rígido externo, lo que me hace pensar que la capacidad de almacenamiento interno del iPhone es súper lenta y no puede grabar ni siquiera la velocidad de la tasa de transferencia. Entonces, por un lado es una decisión muy mezquina de Apple, y por otro lado entiendo por qué no nos entregaron 8K o 120 fotogramas. Pero no me imagino en muchos escenarios grabar con el disco rígido externo. Sí, en fotografía profesional o en video profesional estar conectado me parece muy útil, pero tenelo presente, ahí tenemos un limitante por la tasa de transferencia interna. Pasando a mi opinión del botón de acción. La metodología que decidieron para la configuración de todas estas acciones que podés ver es por la selección de una acción a la vez, lo que me hace pensar que vos lo tenés presionado y se disparará esa acción. Por ejemplo, un atajo en particular o alguna de todas estas combinaciones. Lo negativo es que tenés una y la tenés que decidir previamente. No tenés múltiples a partir de un toque, dos toques, tres toques, como el botón de atrás, el botón de respuesta de movimiento que tenemos en el iPhone, que nos permite dos o tres toques. En este caso, el botón de acción tendría una acción preconfigurada y me parece demasiado lanzamiento para muy poco impacto. Para terminar hablando de lo que es consistencia, como te decía, el 15 y el 15 Plus 60 Hz y la serie profesional mantiene los 120. Muchos esperábamos que este año pasaran a 144 Hz la serie profesional y dejaran 120 o al menos 90 para los entrada. Hay un estándar que ha definido casi toda la competencia y el mercado, que si vas a presentar, y esto es muy importante, por la consistencia del mensaje, si te dicen que el iPhone es, como te había dicho antes, gracias a la A17 y al GPU, un teléfono para jugar, la tasa de refresco estándar de gaming es 144 Hz. Y vos me seguís entregando un panel de 120 Hz. Sí, le incrementaste los nits, le mejoraste algunos detalles, los bordes, la experiencia es inmersiva, pero te quedaste una vez más a la mitad. Presentás un motor que renderiza a una capacidad increíble, pero la tasa de refresco esperable que todos los móviles gaming o los paneles gaming utilizan como estándar 144. Entonces, en combinación, sí están muy buenas las cosas que nos presentaron, le faltan controles que esperábamos. Pero bueno, ese fue mi resumen, espero tus análisis. Como ya sabes, este fue un video largo, bastante complicado, pero lo hemos abordado a fondo. Y hablando de todo eso, como queda claro en combinación, el iPhone 15 Plus es una muy buena alternativa y te lo podés ganar.
porque lo regalamos. ¿Podés creer? Si sos miembro de la Manzana Mordida Plus, nuestra comunidad exclusiva, toda la información en la caja de descripción, te podés ganar un iPhone 15 Plus, tenemos los mejores cursos, una web dedicada, un grupo de Telegram para todas tus consultas y dudas y además un podcast semanal dedicado de casi 2 horas, todas las semanas para nuestros VIPs y como te decía, un iPhone 15 Plus puede ser tuyo. Solo me queda despedirme, mi nombre es Fabián Fernández, somos la Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios.